Hello everybody, welcome to the English class, Unit 1, Class 2. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de inglés, Unidad 1, Clase 2. El día de hoy vamos a ver el present simple o presente simple en español. Ok, tenemos el presente simple con el verbo be, present simple with verb to be. Ok, ¿qué significa? Que vamos a utilizar solo el verbo to be, que es el verbo ser o estar en español. Que este verbo be aquí está en infinitivo, pero para utilizarlo en presente simple se va a conjugar y se va a transformar en estos tres, en am, is y are. ¿Ok? Am siempre será utilizado para I, is va a ser utilizado para los pronombres personales he, she e its, y are para los pronombres personales de we, you y they. ¿Ok? Pero el día de hoy nos vamos a concentrar solamente en el presente simple que no usa el verbo be, sino que usa cualquier otro verbo. ¿Ok? En este caso, este presente simple tiene una regla general que se le aumenta S al verbo, pero solamente cuando se utilizan las terceras personas del singular como sujeto y asimismo sustantivos propios o comunes que puedan ser reemplazados por estas terceras personas del singular. Por ejemplo, si yo tengo una oración, Ana trabaja en clase. Ana es she. Se puede reemplazar por el pronombre she. Entonces ahí se aplica la regla. Anna works in class. Entonces ahí se hace esta regla de aumentar la S al verbo. ¿Ok? Entonces la regla general es que se le va a aumentar S al verbo con las terceras personas del singular. Pero si el verbo termina en S, CH, SH, Z, se le va a aumentar la E y la S. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, esta Y se va a transformar en I latina y se va a aumentar ES. ¿Ok? Si en el caso de que el verbo termine en O, se le aumenta ES. Y si es una forma irregular, como es el verbo had, que tiene una forma irregular, pues es simplemente se borra la B y se cambia por la S netamente. Si se dan cuenta, had, has. ¿Ok? Pero esto solo va a ocurrir con las terceras personas del singular. ¿Ok? Entonces, para formular la oración positiva o afirmativa, tenemos el pronombre personal o el sustantivo propio común que pueda ayudarnos a trabajar como sujeto en la oración, como es el caso, como les decía, de Ana, ¿no? Aquí puedo poner en vez de she, uy, I'm so sorry, como es el caso de aquí, que tengo she, pero puedo reemplazar este she también por Ana o por cualquier otro nombre de mujer. ¿Ok? Entonces, como les decía, solo para estas terceras personas del singular es que se va a tomar en cuenta esta regla de aumentarle la S al verbo. Si tenía un verbo que terminara en O, aumentaba ES. Si había un verbo que terminara en Y, pero antes venía una consonante, porque si nos damos cuenta, este verbo termina en Y, pero antes viene una vocal, por eso simplemente se le agrega la S. ¿Ok? Entonces, repasar con mucho cuidado esas pruebas, esas reglas, por favor. Entonces vamos a la siguiente, la forma negativa, ¿ok? Para hacer la forma negativa vamos a necesitar la ayuda del auxiliar do y el auxiliar does más el not, ¿ok? Por ejemplo, I do not work, ¿ok? Esta es una oración negativa, pero la podemos hacer en contracción, ¿ok? Vamos a hacer este do y este not una sola palabra, lo vamos a unir mediante el apóstrofe. Entonces sería I don't work, yo no trabajo. ¿Ok? Y el does, que simplemente lo voy a utilizar para he, she e it. Sería sin contracción, he does not play. Y con contracción, he doesn't play. Pero no sé si toman en cuenta que aquí el verbo ya no tiene la S, ya no se le aumenta la S, ya no termina en S. ¿Por qué? Porque hay la presencia del auxiliar. Este auxiliar le apoya al verbo, ¿sí? Entonces aquí incluso tenemos uno de advertencia que dice, X si pones he doesn't works con la S al final. Visto si pones he doesn't y solamente work sin la S al final. ¿Ok? Entonces tomar muy en cuenta también eso. Siguiendo con lo que es las preguntas, vamos a cambiar en cambio primero va a ir el auxiliar, luego el personal pronoun o el sustantivo que está trabajando como sujeto dentro de la oración, el verbo y el complemento, ¿ok?
Entonces, la misma situación. Does, el auxiliar does, lo vamos a utilizar solo para he, she e it. Y como está la presencia del auxiliar, ya no voy a utilizar la S en los verbos. ¿Por qué? Porque el auxiliar le apoya al verbo. ¿Ok? Como es el caso de does he play football. Y aquí la traducción, ¿no? ¿Juega el fútbol? Por último, aquí tenemos un signo de advertencia otra vez que dice does she works está mal, mientras que does she work está bien. Eso es lo correcto. ¿Ok? Y vamos por último a la short answer, que es simplemente de manera corta de responder a las preguntas. ¿Ok? Esta es la manera en que se hace para responder sí o no. Si yo pregunto, I work in Santo Domingo. Do you work in Santo Domingo? ¿Tú trabajas en Santo Domingo? No, I don't. No, yo no lo hago. ¿Ok? O si pregunta, does he play football? Responde, yes, he does. No, he doesn't. De sí, él sí practica. No, él no lo hace. ¿Ok? Entonces, así es lo correcto para una respuesta corta, para responder sí o no, cuando te hacen este tipo de preguntas en presente simple con la ayuda del auxiliar. Okay, this is my thank you, thanks for your attention. Goodbye, students.